Armando Duarte es un apasionado por la familia y su papel en el desarrollo de las nuevas generaciones. Es investigador, escritor, conferencista y orientador familiar, casado y padre de 7 hijos. Su trayectoria profesional está enfocada a mejorar la calidad de las relaciones y disfrutar de la convivencia familiar. Cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias de la Familia, maestría en Educación y doctorado en Liderazgo y Dirección. Autor de los libros Construyendo Familias Fuertes, Padres Digitalmente Responsables e Inteligencias Múltiples en la Familia. Adelante, Armando. Gracias. Buenos días, gusto en saludarles. Confirmar simplemente si el audio y el video es correcto para ustedes. Es correcto, Armando. Gracias, valoro mucho la confirmación. ¿A qué se parece lo que estamos viviendo en este momento de crisis? Vamos a pedir también, de favor, si me ayudan dando la opción de lanzar la pantalla para compartir la presentación. Gracias. El título de mi participación: La crisis nos desafía. Pandemia y pastoral. ¿A qué se parece esta crisis que estamos viviendo? En parte se parece a un terremoto, para lo cual no estábamos preparados. Sentimos que en poco tiempo todo se nos derrumbó, se vino abajo. También se parece a un huracán, en donde la preparación que nosotros pudimos haber realizado para estar o intentar estar preparados resulta ser mínima frente a la fuerza de la naturaleza. Es una sensación de impotencia, en donde no es tanto el tamaño del enemigo, sino el impacto que puede tener en nosotros. También, ¿a qué se parece esta crisis? Se parece a una inundación, en donde nos afecta a todos. La inundación llega muy rápido, se va lento y los destrozos perduran mucho tiempo. También, una inundación suele afectar de manera más notable a los que viven en tierras bajas, a aquellos que están más próximos o vulnerables según la ubicación. ¿A qué se parece la crisis que nos desafía? Se parece también a una guerra, en donde acabó con la normalidad muy rápido. En esta guerra hay muertos, nos arrebató los planes a futuro. Es una sensación de que vivimos en lo inestable, de que el mapa sigue cambiando conforme avanzan los días. Vivir en guerra nos da miedo. El hecho es entonces que pareciera ser que el mundo ya cambió, que transformarnos no es opcional, sino necesario. Le pregunto a usted en lo personal, ¿cómo se siente? Usted, como sacerdote, como padre decano, señor arzobispo, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Habían vivido algo semejante en la historia de su vida? ¿Será que ya estábamos preparados y teníamos un plan de contingencia para actuar frente a esta emergencia? Gracias por acompañarnos, gracias por la oportunidad que nos brindan de estar con ustedes. Esta conferencia, esta charla, esta reflexión la vamos a compartir en 3 momentos. Somos testigos de una historia en construcción. Cuestionemos, reflexionemos sobre nuestras respuestas, vivir de cara a la misión. Agradezco mucho al señor arzobispo Ruy Rendón Leán la oportunidad de estar con ustedes. Padre Manuel Lizárraga, gracias como vicario de pastoral, muy amable. Padre Leonardo Méndez, encargado de este primer día enfocado a la parte del ver. Muchas gracias. Vamos al primer punto. Somos testigos de una historia en construcción. Esto es algo hermoso,
porque muchos de nosotros estamos construyendo nuestro futuro. Esa es la realidad del ser humano. La persona no está acabada, sino en construcción. ¿Qué será de nosotros en el momento del juicio final? Lo que estamos construyendo hoy. Por lo tanto, hablar de que la historia está en construcción sería como en cierta forma decir algo que pareciera o resultaría obvio. No obstante, muchas ocasiones cuando nosotros estamos acomodados en nuestra zona de confort, no tomamos conciencia. Hoy, la pandemia ha venido a dejarnos en claro que nos ha venido a tocar una realidad muy específica que nos toca vivir y entonces vivimos con la posibilidad de un constante contagio. Vivimos en medio del miedo. El confinamiento variable que nos toca vivir, que si foco, semáforo amarillo, que si naranja, que si rojo, esto nos genera todavía mayor inestabilidad. Terrible no saber con certeza qué sucederá, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, que nos lastima. Es verdad que se habla de que por ahí vienen las vacunas, pero no será para todos y no son 100% eficaces y no sabemos cuáles son los posibles daños colaterales porque en un periodo tan corto no ha habido tiempo de valorar estos impactos. No saber con certeza qué va a pasar nos lastima. Y esta es una de las principales emociones que experimenta un pueblo cuando entra en guerra. No sé si mañana voy a comer, no sé si mañana voy a vivir. Entonces, experimentamos también una amenaza. La amenaza que nos genera angustia de que lo construido se desmorona rápidamente. Hoteles cerrando en todo el mundo, locales comerciales vacíos por todas las calles, aerolíneas en quiebra en los 5 continentes. En todas las familias suele haber alguien que ya perdió el empleo, alguien que su negocio no va bien, o que ya quebró, o que se va a ir a la quiebra. Los equipos de pastoral, algunos ya están desarticulados, otros desmontados, otros ya perdieron comunicación. Es terrible, porque el día de hoy la empresa Best Buy anunció que cierra sus operaciones en México. Tenía más de 50 tiendas y se va. Lo único que va a quedar abierto es la tienda en línea. El problema de la pandemia se globalizó en 3 meses. El pánico cundió en una sola semana. Es un sentimiento de vulnerabilidad compartida. En el pasado, cuando llegaban los terremotos, pues nos inspiraba solidaridad, ayudar a aquellos pueblos de Oaxaca, de Puebla, de México. Llegaban los huracanes y la solidaridad con Veracruz, quizá con Chiapas, tal vez con Quintana Roo, con Yucatán, pero hoy la vulnerabilidad es compartida. Todo mundo tiene miedo. El poder adquisitivo ha caído. La mayoría de las personas van a seguir vivas después de la pandemia, pero la situación de pobreza es terrible. En menos de un año, México ha sumado 11 millones de mexicanos que ahora viven en situación de pobreza. La muerte por COVID pareciera que no es democrática. Mueren más los pobres. Las personas acomodadas tienen los medios, los recursos para cuidarse, para protegerse, pero eso implica no salir. Y si nuestra labor pastoral implica reunión presencial, entonces estamos en un problema. ¿Cuál ha sido la respuesta de las instituciones? La respuesta de las instituciones ha sido pues la de que tenemos poca o nula información estratégica de la nueva situación. De la información que nos llega a veces la sentimos dudosa o manipulada o polarizada u obsoleta o tal vez falsa. El hecho es que las personas estábamos adaptados a la antigua normalidad y muchos estamos esperando a que el mundo que conocíamos regrese. Pero la pregunta es, ¿y si no regresa el mundo tal como nosotros lo necesitamos? A veces es la sensación de que en las organizaciones, en el equipo de pastoral, no contamos con los medios, los recursos, las personas
o la formación adecuada para enfrentar esta adversidad. Para algunos, es una sensación de que resulta imposible planear en medio de la incertidumbre. Nos sentimos lentos para responder. A veces dudamos de si la decisión que estamos tomando es la adecuada y por eso postergamos, demoramos. La pandemia nos está llevando a ser procrastinadores. Procrastinar es dejar para después lo estratégico y enfocarme en cosas chiquitas, sencillas, agradables que me dan la sensación de que estoy trabajando, pero no estoy haciendo lo estratégico. En general, lo que experimentamos es que estamos respondiendo, pero tal vez respondiendo como aquella persona que es tímida y le preguntan algo y responde con timidez, casi nadie lo escucha, porque habla entre dientes de manera muy discreta. Los hábitos y la cultura se están transformando. Lo presencial ya no es necesario. Para algunos que pueden trabajar desde casa, pues ahora se quedan ahí. Lo importante es tener conexión. Eso sí, es para todos. Quedarse en casa para unos, pero la conexión a Internet hoy se está convirtiendo en lo más ordinario. Casi todos los clientes de todas las compañías de telefonía celular y de Internet en los domicilios están enojados. La principal queja que hay en Profeco hoy es a los proveedores de Internet. Es que ellos mismos no estaban preparados para responder a la demanda masiva de conexión todo el día. El mundo está cambiando de manera muy rápida. En julio de este año 2020, Google le dijo a todos sus empleados que se iban a quedar trabajando en sus casas hasta julio del año 2021. Facebook fue un poco más lejos, porque Facebook publicó en este año 2020, en el mes de mayo, le dijo a toda su plantilla que ellos iban a vivir un proceso para que en el año 2030 la mitad de los empleados no vayan a las oficinas, sino se quedarán en casa para trabajar. La empresa de otra red social, Twitter, ha declarado y ha ido mucho más allá. Les ha dicho que todos aquellos que así lo quieran se pueden quedar para siempre trabajando en sus domicilios. Por lo tanto, el hogar se está convirtiendo en el centro de operaciones. Uno pudiera pensar que es un centro de operaciones para unos cuantos, pero la educación pública nos está obligando a que la casa es el centro de operaciones. Lo estable está siendo la familia, los papás, los abuelitos, quienes pueden llegar a cuidar. El tiempo. El tiempo para unos es un aliado, el tiempo para otros es un enemigo. Para todas las empresas que estaban preparadas para vivir en confinamiento, para ellos, entre más tarde el confinamiento, mejor les va. Pero para otros, cuyo modelo de operaciones contemplaba la presencia, están pasándola mal. Hoteles, restaurantes, eventos, aquellos que se dedicaban a proveerle a los eventos, se está viniendo todo abajo. Pero entre ellos, nuestra forma de operar en las pastorales involucraba la presencialidad. Hoy también contemplamos otra realidad que es muy fuerte. Es tiempo de audiencia compartida. Esto implica que el público elige lo que quiere ver. El público elige a dónde quiere ir, elige qué se conecta. Y esto implica que tenemos una abundancia de entretenimiento. Esto significa que hay 1001 páginas web a donde usted se puede conectar. El rey en esta época es el contenido. Imagínese usted que en un minuto se están subiendo a YouTube 500 horas de contenido. En un minuto, 500 horas. Esto implica que vivimos una tendencia a lo superficial. Antes, el consumismo
estaba en el ámbito de comprar mucha ropa, muchos zapatos, comprar cosas materiales. Luego el hábito migró a comprar cosas tecnológicas. Hoy el consumismo es más bien un consumismo de emociones. Las personas lo que quieren es estar relajadas, sin agobiarse, sin pensar. Se tornan pragmáticos. Ya no funciona entonces el criterio de antigüedad. Ya no funciona el criterio de autoridad. Imagínese usted en un país mayoritariamente de mexicanos. Imagínese usted que el presidente de la conferencia del episcopado va a dar una conferencia en línea gratuita y que se va a transmitir por Facebook y por YouTube. Usted se podría imaginar que iba a haber miles y miles y miles de personas escuchando al señor arzobispo, al cardenal, pero resulta que usted consulta en tiempo real y hay 150, 200 personas conectadas. Pero si es el jerarca de mayor autoridad en México, sí, ya no funciona el criterio de autoridad, ya no funciona el criterio de antigüedad. Estos son tiempos de audiencia compartida. Ángela Aguilar sacó un video que si te regalo rosas y que no las quiere porque van a marchitar. En 12 horas logró 5 millones de vistas ese video. Al cabo de una semana ya tiene más de 40 millones de vistas. Son tiempos de audiencia compartida, pero es tiempo en donde ese tiempo de conexión nos está llevando a ser superficiales, nos está llevando a consumir emociones. Lo sólido, lo trascendental, no goza de mucho favor. Entonces las cosas se están tornando provisionales. Digámoslo así, que lo inestable ahora es lo normal. Quizá en el pasado nosotros nos acostumbramos a vivir largos periodos de estabilidad con pequeños momentos de crisis. Y hoy pareciera ser que la tendencia se está acentuando a vivir largos periodos de crisis y pequeños momentos de estabilidad. El organismo que no logre adaptarse a esta realidad corre peligro de sobrevivir, diría esa interpretación darwinista de la selección natural de las especies. Pero, ¿por qué argumentar esto no nos parecería algo sumamente hostil o agresivo? Es que hoy la iglesia no tiene el control de la cultura. La iglesia es un actor más de la vida social. Entonces llegamos a una época hermosa, en donde lo que priva es la libertad, en donde aquel que quiere formarse es el que va a ir. Y esto transforma mucho. ¿Qué es lo estable en un mundo en constante transformación? Es increíble, porque la familia está siendo lo estable. Muchos hogares en donde llegó el desempleo, en donde el negocio se fue a la quiebra, estamos viendo mudanzas. Personas que antes sentían la vida asegurada se están mudando. ¿A dónde? A la casa de los papás. Porque la familia es lo estable cuando alguien está enfermo. Entonces estamos viviendo una jerarquía de valores en movimiento. Antes nosotros decíamos primero Dios, pero la pandemia nos está cambiando la jugada rápidamente. Hoy decimos primero la salud. A veces nos molestamos porque algunos dicen, bueno, ¿qué importa Dios? ¿Qué importa la salud si nos vamos a morir de hambre? Entonces, primero los negocios, primero el comercio, primero tener dinero para comer y ya luego veremos lo demás. Esto es simbrar, es un terremoto violento a la jerarquía de valores. ¿Qué prefieres? ¿Libertad o bioseguridad? Si eliges libertad, renuncias a la bioseguridad y eres susceptible de contagiarte. Entonces te arriesgas. Si eliges la bioseguridad, entonces renuncias a la libertad de moverte, de actuar, de decir, de tener movimiento. Y entonces no sales, te quedas guardado.
Nos están proponiendo un pensamiento disyuntivo, ¿te das cuenta? O eliges bioseguridad o eliges libertad. Elige uno u otro. El mensaje es unánime en todos lados. Quédate en casa. Salva tu vida. Quédate en casa. Pero, ojo, es muy interesante. ¿Realmente está salvando su vida el que se queda en casa? Es decir, nos garantizan que mi vida va a estar libre de enfermedad, más aún, que no habré de morir ni hoy ni mañana por quedarme en casa. Pero, ¿qué es lo que se salva? ¿Se salva el cuerpo o se salva el alma? Entonces esto nos confronta ante un dilema enorme, porque entonces le estamos dando prioridad a salvar el cuerpo y no el alma. ¿Y qué nos enseñan tantos santos y santas dentro de la vida de la iglesia? ¿Qué es lo más importante? ¿Salvar el cuerpo o salvar el alma? Y si nosotros, en vez de promover un pensamiento disyuntivo, o A o B, o blanco o negro, o salud o enfermedad, o bioseguridad y libertad, y si nosotros promoviéramos un pensamiento, es decir, yo quiero libertad para vivir mi misión y a la vez protegeré la bioseguridad. Pero si nosotros tomamos como eje de la toma de decisiones la bioseguridad, pudiéramos estarnos equivocando. Entonces, percibimos cómo los hábitos y la cultura se transforman, pero hagámonos otra pregunta. ¿Los hábitos y la cultura se transforman a partir de la pandemia? ¿Ahí empezó el cambio? No. Este proceso lleva décadas, lleva siglos, pero la descristianización de la cultura avanza de manera ya no estable como antes. Hoy avanza a una velocidad súper acelerada. Tenemos, por lo tanto, la realidad. Con la pandemia presenciamos una acelerada descristianización de la cultura. Los hábitos religiosos de las personas han cambiado del primer semestre 2020 al segundo semestre del 2020. Cuando uno visitaba templos en Europa, estuvieras en España, en Italia, en Francia, encontramos templos preparados para miles de personas, con unas bancas preciosas, unos vitrales, pero al final, allá próximo al altar, veíamos 20, 30 personas. Y uno diría, imagínate cuando esto estaba lleno. Pero bueno, es la realidad de Europa, decíamos. Europa lleva muchas décadas en un proceso de descristianización. Pero, ¿cómo le fue a usted, párroco? ¿Cómo le fue a usted, vicario, en esas comunidades cuando se volvió a tener la reapertura y el permiso para tener celebraciones con la sana distancia? Ahora descubrimos que nuestros templos están como en Europa. Decíamos que América tenía 20, 30 o 40 años de diferencia con Europa, pero pareciera que la pandemia aceleró la descristianización. No sé si usted coincida en esto. Vamos al punto número 2. Cuestionemos nuestras respuestas. Tenemos 3 tipos de respuestas que podríamos anunciar, quizá existan más. ¿Cómo responder ante la pandemia? Primero, seguir como si nada pasara, pero es que eso aumenta el riesgo, y al aumentar el riesgo, ese es un privilegio que se pueden dar los jóvenes porque ellos sobreviven más al virus. El segundo camino es esperarnos a que esto pase. Pero y si es mucho tiempo, no pasa nada, aguantamos. Es que ese es un privilegio de aquellos que tienen un ahorrito muy grande. Ese es un privilegio de los ricos. Yo detengo mi vida y me espero hasta que esto pase. En general no podemos actuar así. La necesidad nos empuja a actuar. En la arquidiócesis a lo mejor habrá 3, 4, 5 parroquias que por su ubicación
los fieles van y le dan el donativo al Padre para que siga operando y que no corra gente, pero en general la crisis está pegando a todos. Entonces, el tercer tipo de respuesta es: vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguirle como veníamos trabajando hasta ahora, aunque en pequeñas porciones, que vengan poquitas personas. Es como vivir la pastoral de la conservación. Vamos a hacer lo necesario nomás para sobrevivir. Pero ¿en quién se está pensando? ¿Se está pensando en el bien de las almas de toda la comunidad o en el bien de los que ahí dirigen y ahí colaboran? Esto es cuestionarnos nuestra manera de responder. Estamos ante una realidad muy dura. Quedamos fuera. No somos esenciales. Es lo que ha decretado las autoridades. Necesarios son los sistemas de emergencia sanitaria, los doctores, paramédicos y todo el sector salud público y privado. Necesaria es la seguridad pública, es todo el sistema legislativo, protección ciudadana, el ejército, esos sí son necesarios. Y también son necesarios todos los sectores productivos que se vinculen a la generación de alimento. Todos los demás no son necesarios. Entonces, lo espiritual no es esencial. Esto nos plantea que el tomador de decisiones de qué es lo esencial no comparte la visión cristiana de la vida. Pero, ¿y nosotros qué hemos hecho a ese respecto? ¿Lo hemos aceptado? ¿Lo hemos asumido enteramente? ¿Ese es nuestro papel? ¿Ese es lo correcto? El que pudieran estar ante nuestra presencia personas que la están pasando muy mal, como dice Papa Francisco, que viven en las periferias, no solo de las orillas de las ciudades, sino en las periferias existenciales. Y nosotros quedándonos en casa, esperando a que regrese la normalidad. La iglesia está cerrada, pero puedes participar de misa a través de internet. ¿Será eso la respuesta más eficaz que podamos realizar nosotros? ¿Eso lo resuelve todo? ¿Que tengamos página web y un equipo de comunicación para transmitir vía internet? ¿Es así como nosotros, católicos, vamos a liderar el bien que podemos realizar por el bien de las almas? ¿Será acaso que Cristo tiene algo que decirle a las personas durante la pandemia? Hoy abunda el sufrimiento de aquel que ha perdido su empleo, aquel que siente que no tiene dinero para alimentar a sus hijos. Abunda el sufrimiento de las parejas que no se ponen poner de acuerdo, que hay violencia, que hay ataque, que hay separaciones. Hoy abunda también la culpa de tal vez no haber hecho lo necesario a tiempo, de que no cuidé mi obesidad, que no cuidé mis enfermedades, creyendo que finalmente pues de algo me habría de morir, pero cuando ya nos está tocando cerca la muerte, entonces hay culpa y hay arrepentimiento. Hay mucha muerte. Los números oficiales hablan de 100,000, otros dicen que hay que multiplicarlo por 2, por 3, por 4. El hecho es que los panteones se están llenando. ¿Cristo tiene algo que decir en ese contexto? ¿No acaso Papa Francisco nos ha dicho que imagina que la pastoral debería de ser como un hospital en campaña, en guerra? Esto implica que cuando hay guerra, no deberíamos de irnos a refugiar a un lugar seguro, sino ir allá al frente de batalla para atender al que muere. Pero, ¿eso pone en riesgo mi bioseguridad? Entonces, por eso debemos cuestionarnos nuestras respuestas. Ubiquémonos, sacerdotes, religiosas, laicos. Estamos en la fase de ver. Es detonar preguntas que nos inviten a la reflexión. Preguntarnos entonces, ¿qué es lo que está en crisis? ¿Solamente el sistema de salud está en crisis? ¿O también nuestro amor a Cristo está en crisis? ¿Será acaso que nosotros como agentes de pastoral, ustedes como presbíteros, han vivido también una crisis de fe? ¿Qué nos dice Papa Francisco al respecto?
Es mejor una iglesia accidentada por anunciar el evangelio que una iglesia enferma por estar encerrada. La iglesia debe ser como Dios, siempre en salida. Y cuando la iglesia no está en salida, se enferma de las muchas enfermedades que tenemos en la iglesia. Se trata, dice Papa Francisco, se trata de abrirse a horizontes de vida que ofrezcan esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales y aún no han experimentado o han perdido la fuerza y la luz del encuentro con Cristo. Mateo, en el capítulo 16, versículos 25 y 26, plantea: el que quisiere salvar su alma la perderá, y quien pierda su alma por mi causa, ese la encontrará. Porque ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo entero, mas pierde su alma? ¿De qué adelanta a un presbítero que ha entregado su vida por la salvación de las almas preservar su vida física mientras pierde, quizá para la vida eterna, a almas que no fueron confesadas, que no fueron atendidas en esa recta final de su vida? El reto que tenemos entonces en este momento es vivir la fase del ver, del cuestionarnos. Mañana vendrá el momento del juzgar, de tener criterios de análisis. Vámonos al tercer momento, la recta final de esta reflexión. Vivir de cara a la misión. Si nosotros contemplamos a María, que su hijo le dice: ¿y a ti y a mí qué, madre? Y ella le dice a los sirvientes: hagan lo que él os diga. Entonces, a pesar de experimentar un conflicto, de tener emociones negativas, de meterse a una fiesta que no es su fiesta, pero finalmente es la conciencia de la misión. Es que no se trata de si me llamaron o no me llamaron, si me pidieron o no me pidieron, es vivir una misión. La misión de llenar de la gracia de Dios este mundo. ¿De dónde llegarán las respuestas? ¿Cómo nosotros podemos responder a las preguntas que hasta ahora hemos planteado? Yo pensaría de nuestras tres dimensiones, cuerpo y alma y espíritu. El cuerpo, si nos ayuda teniendo un buen sistema inmune para poder afrontar el contagio y que podamos desarrollar la inmunidad, el cuerpo ya cumplió. La psicología, con que nos ayude a tener una fortaleza interior para poder afrontar la angustia, el miedo, el pánico, y nos permita seguir operando, cumpliendo nuestra misión, la psicología ya cumplió. Pero ¿de dónde va a llegar el rumbo? ¿De dónde va a llegar la ruta a seguir? ¿Quién va a definir el propósito? ¿Quién va a apuntalar el camino que debemos tener? Eso llega desde el espíritu. Es el sentido de propósito, es el sentido de misión, es el sentido de vocación. La misión de la iglesia, ¿cuál es? La misión de la iglesia se vincula a vivir la comunión y la participación. La comunión implica unir a los hombres con Dios para que ellos vivan su vida en Dios, su amor, su verdad, que nos podamos transformar en Cristo. Y por eso, como dice el texto, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La misión de la iglesia es participación. Significa participar esa vida nueva. Significa compartir los dones de Dios. Es unirnos en la acción salvífica. Es dar a los demás lo que hemos recibido. Pero si la sal ya no sala, ¿de dónde podrá llegar el sabor? Entonces, debemos responder desde la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es una capacidad que la persona puede desarrollar para afrontar los problemas y no sucumbir, para poder soportar en medio de la tempestad,
para levantarme si me caigo, para reconstruirme si siento que todo se ha desmoronado. La resiliencia es una habilidad que uno puede desarrollar, pero ¿y cómo se desarrolla? Viviendo la adversidad. ¿Cómo va a ayudar un padre a que su hijo aprenda a resolver sus problemas? Hablándole cuando tengo un problema y señalándole lo que debería de hacer, pero no lo hagas por él, para que tu hijo desarrolle su capacidad. Entonces, propongo a manera de reflexión en esta parte de ver que nosotros debemos afrontar esta crisis en 4 momentos: afrontar, superar, salir fortalecidos y desarrollar aprendizajes de la pandemia. Primer punto, afrontar. Reconocer que el mundo ya cambió como un hecho. Soltar la idea de que nosotros podemos seguir controlando las cosas como lo veníamos haciendo. Es que el mundo ya cambió. Significa abrazar la incertidumbre, pero ¿cómo la voy a abrazar si la rechazo? Es que por eso se trata de ser resilientes. Cuando yo niego, cuando yo evado la realidad, no soy resiliente. La resiliencia significa afrontar. ¿Qué vamos a afrontar? Que estamos en el inicio de una nueva época en la historia de la humanidad. Entonces, ese mecanismo de defensa, de querer que me regresen lo que perdí, es una respuesta de nuestra psicología. Tenemos que ser empáticos, acoger a quien piensa así y a la vez a nosotros mismos tratarnos con ternura. ¿Me das ternura verte teniendo miedo y que vives anhelando regresar al pasado? ¿Qué te preocupa? Define los problemas. ¿Te preocupan los hechos? Bueno, es que la pandemia ni tú ni yo la vamos a cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es la actitud con la que voy a enfrentar la pandemia. ¿Qué te preocupan? ¿Las personas? ¿Te preocupa que no saben? Pues los formamos. ¿Es que no estamos coordinados? Pues nos coordinamos. Eso significa ser resiliente, es afrontar el problema. Divide el problema en cuantas partes sea necesario para que vayas resolviendo cada una de las partes y por resultado habrás resuelto el problema grande. El problema que tiene la persona que no es resiliente es que se ofusca porque contempla el problema como un todo insalvable, invencible. Por lo tanto, divide el problema en cuantas partes sea posible y atiende cada una de ellas. Segundo momento de la resiliencia, superar. Superar significa abrirnos a generar posibilidades. Es buscar esa luz al fondo del túnel, que en medio de la oscuridad me siento ofuscado, y significa probar distintas formas de vivir la misión. ¿Qué alternativas tenemos para resolver los problemas que hemos descrito? Por ahí viene la solución. La primera fase es afrontar, reconocer la realidad tal cual es. Segunda etapa, vamos a buscar medios para superar los problemas. La transformación que requiere la pastoral depende de ti, depende de otros. En la escalera de las responsabilidades, ¿en qué nivel te encuentras tú? Porque claro, habrá algún feligrés en la parroquia que dice, pues es que yo estoy esperando a que me responda mi coordinador del decanato. Y el decanato va a decir, es que yo estoy esperando a que al asesor de la pastoral defina qué vamos a hacer. Y el responsable de la pastoral diocesana podría decir, es que yo estoy esperando a que diga el vicario de pastoral. Y el vicario, pues que yo estoy esperando a que el consejo diocesano resuelva. Entonces, tenemos que afrontar la realidad y tenemos que tomar decisiones. A lo mejor, como una ocasión platicaba yo con un cardenal, le presenté un proyecto y me dice, Armando, ¿y qué es lo que quieres? Y le dije que tenemos que salir a trabajar todos juntos. Pero ¿y por qué me lo pides a mí? Le digo, porque la mayor estructura que hay en la sociedad es la estructura de la iglesia. Y el cardenal me dijo, reconozco que tengo a mi cargo la maquinaria más pesada en todo el estado. Pero como maquinaria pesada,
no hay quien la mueva. Ni yo puedo mover a esa maquinaria. Pero eso pudiera ser un criterio humano, que es muy legítimo y real. El que no quiere moverse, pues ¿cómo lo muevo? Debo respetarlo. Pero por lo tanto es tiempo de pedir la acción del Espíritu Santo para que nos mueva, para que podamos acelerar nuestra respuesta y comprender que la transformación depende de ti y de mí. En un tiempo adverso, sí, en medio de la crisis, sí. Es que es ahí donde tiene sentido tener fe, porque tener fe cuando todo es bonito, pacífico, agradable y confortable, pues es como lo que dice Papa Francisco. La iglesia no se va a transformar con católicos de sofá. Es que la comodidad es muy abrazante. Entonces, ¿cómo vamos a transformar? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a llevar a Cristo en medio de la pandemia? Con el solo quédate en casa, no lo vamos a conseguir, porque eso pareciera obedecer a otro tipo de intereses. Debemos cada uno de nosotros, según su nivel de responsabilidad, desplegar un liderazgo transformador. Hay varios tipos de liderazgo. Hay liderazgo conservador, hay liderazgo administrador, porque hay líderes que requieren ser buenos administradores y ellos administran lo que les llega. Hay otros que son muy buenos líderes para conservar. Si todo está muy bien, yo conservo que las cosas sigan bien, pero estos son tiempos de liderazgo transformador. Esto es, que tenemos que tener habilidad para adaptarnos, para sobrevivir frente a la adversidad, para tener pasión, flexibilidad, determinación, tenacidad, para desplegar inteligencia digital. Porque no solo es cuestión de abrir el canal, es cuestión de saber generar contenido. Entonces, estamos nosotros ante la realidad de que si afrontamos y nos disponemos a ser un equipo unido por la adversidad, es que esto es hermoso. Cuando sucedió el terremoto del 19 de septiembre en esta década, hace unos años, 2017, la alegría de ver a miles de mexicanos unidos en todo el país es hermoso. A veces los políticos nos dividen, a veces los partidos de fútbol nos dividen, pero la adversidad nos une. Pero para que nos una, tenemos que declarar cuál es la emergencia. Tenemos que declarar con toda claridad qué está pasando en las parroquias, templos vacíos. Eso es preocupante. Confesiones inexistentes y mucha gente muriendo. Entonces, debemos de salir fortalecidos. Tercer momento. Salir fortalecidos implica que nosotros sentíamos que se estaba rompiendo esa cadena de vida eterna. Sentir que pues la iglesia fue vigente durante una época y en esta pues ya hasta la idea de que no. Significa que estemos unidos gracias a la adversidad. Para ello necesitamos desarrollar mayor inteligencia emocional, porque a veces nosotros hacemos problemas en donde no se requiere que hagamos problemas. Soluciones. Necesitamos personas que se conozcan, se controlen, sean empáticas, estén motivadas, sepan trabajar en equipo. Esa época de las individualidades funcionales hoy nos está demostrando que no va por ahí. Es que usted a lo mejor es un excelente párroco, sí, pero haga equipo con su decanato. Es que usted a lo mejor es excelente en su movimiento, sí, y se siente orgulloso de su movimiento, qué bien, pero ¿y la Iglesia Universal para cuándo? Se trata entonces de que estos tiempos nos interpelan y nos ayudan a comprender que a veces lo accesorio nos estaba dividiendo y hoy es tiempo de que lo esencial nos una. ¿Cuál es nuestra sustancia activa? Ya ves que cuando uno llega a la farmacia a comprar una medicina de patente y te dicen que vale un dineral, no, pues no me alcanza. Oiga, joven,
y puede ver ahí en el libro, en la computadora, cuál es la sustancia activa y usted me recomienda otra marca, así como no, con mucho gusto, y la persona se cura. Lo que cura no es el excipiente, que si es grajea, que si es píldora, que si es inyección. Lo que cura es la sustancia activa. Entonces, este mundo tiene necesidad de Cristo, pero oh sorpresa, pues que hay un montón de iglesias que se han fracturado y que se han ido creando, iglesias evangélicas, protestantes, de todas las... Y todo el mundo habla de Cristo. ¿Cuál es la sustancia activa de la Iglesia Católica? ¿En qué creemos? ¿Qué es lo propiamente nuestro? Digámoslo así, ¿cuál es nuestro tesoro? Entonces, que podamos salir fortalecidos porque estamos unidos a nuestro tesoro, no a las formas, no a los medios, no a lo accesorio. Finalmente, que de mucho intentar demos en el blanco, que entremos a la fase de aprendizaje, comprender que tal vez el miedo nos tenía a unos secuestrados y a otros paralizados. Aprender que el mundo ya cambió y no te tardes una década en llegar a la conclusión, tenemos que llegar pronto. Comprender que transformarse en este contexto no es opcional, sino necesario. Que podamos nosotros cantar como San Pablo, me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles, me he hecho todo a todos para salvar a todos, en la medida de lo posible. Lo verdaderamente importante es llevar las almas al cielo, que tú y yo podamos salvarnos, que salvemos, que ayudemos, que evangelicemos, que Cristo reine en los corazones. San Pablo dice, los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, lo hacemos por una corona incorruptible. Debemos entonces, a manera de reflexión final, no confundir los medios de los fines. El fin es nutrirnos, el medio es comer. Cuando la acción de comer se convierte en un fin, entonces llega la obesidad y la enfermedad. El fin es amar a nuestra familia. El medio es trabajar para llevar el sustento. Cuando tener dinero se vuelve un fin, terminamos por destruir a la familia. El fin es la vida eterna con Dios. El medio es la predicación, la catequesis, la pastoral, los retiros. Cuando hacemos del medio un fin, nos volvemos una iglesia celebracionista. Vivimos la pastoral de eventos. Nos importan las multitudes, pero nos olvidamos que el fin es la salvación particular de cada alma. La pandemia entonces ha venido a generarnos una profunda confusión, una crisis de medios y de fines. El fin no cambia, porque no ha cambiado la historia de nuestra salvación. Lo que cambia son los medios. Entonces, si nosotros vivimos en medio de una crisis, afrontemos la crisis en donde está el problema. El problema no está en el fin, el problema está en el medio. Escuchaba ahora durante la ponencia de ustedes que necesitamos ser una iglesia digital, una iglesia en salida. Sí, hacia allá va la tendencia, pero ¿eso es todo lo que podemos hacer? ¿Eso es lo que realmente va a generar esa nueva etapa para la vida de la iglesia? Una de las conclusiones es que la unidad operativa en medio de la pandemia es el hogar. La unidad operativa es la familia. La mejor pequeña comunidad es la familia. La mejor red social es la familia. Que transmitamos la fe no desde Facebook solamente,
que transmitamos la fe desde los padres a los hijos. Esto es, en medio de la crisis, pareciera que es tiempo de regresar a los orígenes, a la evangelización de padres a hijos, de vecino a vecino. Es un reto el que nos toca vivir. Agradezco mucho el tiempo que me han concedido para exponer. Gracias, señor arzobispo. Gracias, padre vicario de pastoral. Padre Leo, le cedo la palabra.